Una clienta me pidió vitrificar un camino de adoquines modulares. Estos bloques de hormigón están muy expuestos, sufriendo con el calor, la lluvia y las heladas. Es por eso, maestro, que voy a terminar el trabajo recubriendo los adoquines con barniz vitrificante. Este tipo de barniz no solo protegerá el hormigón, alargando su vida útil, sino que también le dará una terminación fresca y brillante que será más fácil de limpiar y lavar. Maestro, acompáñeme a dar el acabado perfecto a los adoquines. ¡Vamos a la obra! Este proyecto lo vamos a dividir en dos partes. El primero, limpiar y despejar el área, y el segundo, barnizar. Es fundamental planificarse y revisar las condiciones climáticas de los días de trabajo, ya que el barniz debe aplicarse con buen tiempo y con temperaturas entre 10 y 30 grados. Con todo eso visto, estoy listo para comenzar el trabajo. Ya tengo el barniz vitrificante necesario y supe cuánto era midiendo toda el área del camino de adoquines. Un galón de barniz vitrificante cubre una capa de 35 metros cuadrados. Eso sí, considere que para lograr los resultados deseados se deben aplicar como mínimo 2 capas, llegando incluso a necesitar 4 para lograr un mayor brillo. Ya con el área medida voy a eliminar la maleza y vegetación del espacio para que no interfiera con el barnizado. Cualquier vegetación colindante a la superficie o entre medio de esta se debe eliminar para que no quede cubierta con barniz vitrificante. Considere retirar malezas, musgos y o césped que haya crecido sobre la superficie o inmediatamente al lado de ella. Una vez que los adoquines estén despejados, se debe limpiar toda la superficie. Así el barniz se va a adherir sin problemas al hormigón y además estará impecable antes de vitrificar. Voy a comenzar limpiando manchas de aceite, grasa o restos de materiales, como adhesivos o pegamento. Para eso voy a aplicar limpiador fin de obra sobre cada mancha, dejándolo trabajar 30 minutos. Luego, con una escobilla, se refriega y limpia la mancha. Ya con todas las manchas removidas, se hace una limpieza general con hidrolavadora. Es preferible hacerlo con un chorro suave para evitar dañar las terminaciones de los adoquines. Maestro, segundo día de trabajo y ya con el concreto completamente limpio y seco. Voy a barnizar. Importante, maestro, este barniz no debe diluirse al aplicarlo. Para el barniz vitrificante se recomienda usar un rodillo de pelo corto para no generar espuma. Si la zona no es abierta como esta, les recomiendo comenzar por la parte más alejada de la salida para no pisar el barniz vitrificante fresco. Y por supuesto, les recomiendo usar mascarilla. Cuando sienta que no puede realizar una aplicación fluida con el rodillo, lávelo con solvente. Ya con el rodillo seco, se continúa trabajando. Otra cosa que me gusta del barniz vitrificante en exteriores es que no se amarillea con el sol. Y además, tiene una alta resistencia al pase peatonal, ideal para terrazas o caminos en un patio. Ya lista la primera mano, se nota la diferencia. Ahora toca esperar para aplicar la segunda mano, pero ¿cuánto tiempo? El fabricante dice que más de 6 horas, pero menos de 24. Si se pasa de las 24 horas, la primera capa quedará muy sólida, haciendo que la segunda mano no se impregne bien en la superficie. Ahora se deben esperar al menos 24 horas para poder caminar sobre la superficie sin problemas. Mire, maestro, ¿cómo quedó el camino de adoquines de concreto? Como está en exterior, la superficie estaba manchada con el sol, la lluvia y toda la suciedad del ambiente, pero ahora está impecable. Con la limpieza necesaria y las 2 manos de barniz, se recubrieron los adoquines, logrando una terminación más brillante que no se amarillará y resistirá más tiempo. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.